buenas tardes. Estamos aquí con Marina Oroza y Marc Egea, que son poeta y músico que nos acompañan hoy con el espectáculo Resonancia. Y vamos a hablar un poco pues, de las cosas que se habla aquí. Es una conversación completamente informal sobre cosas de poetas y hoy cosas de músicos. Es la primera cita en la que tenemos un músico. Así que te haremos algunas preguntas porque queremos saber cómo es que acabaste así rodeado de poetas. Pero antes de nada quería hablar con Marina, quería preguntarte, porque como te estaba comentando antes, todas las personas que estáis programadas en el festival sois poetas, la mayoría mujeres, y sois todos poetas que pertenecéis un poco al ámbito de la oralidad, en el sentido de que no es simplemente una persona que escribe y sale a leer su texto sin levantar la cabeza del libro, sino que hay como una cierta intención comunicativa, incluso interpretativa, por detrás de la lectura. En tu caso, como además tienes una sólida trayectoria como actriz, quería preguntarte si cuando recitas o cuando preparas los recitales, esas herramientas que tú tienes de la actuación aparecen o es otro trabajo completamente diferente. Es un trabajo muy diferente porque yo soy la autora. Entonces, lo que intento hacer es lo contrario. Bueno, no sé si es lo contrario. Intento ir hacia mí, no interpretar otra persona, ¿no? Soy yo la que lo dice y son mis palabras. En ese sentido no tiene nada que ver, pero hay en otros sentidos que, claro, los recursos que puedo tener salen solos, o sea, no es voluntario, pero seguramente la manera de estar delante de un público, trabajar con la energía esa, porque es un trabajo con la energía, es lo que hace un actor, ¿no? Que es una especie de chupóptero de energía y que le hace crecer. Pero como poeta en realidad es intentar reencarnar el poema. Más que leerlo, es decirlo, pero sobre todo es encarnarlo, o sea, decirlo con todo el cuerpo. Es que me gusta mucho que uses el verbo encarnar, que es un poco como más profundo que interpretar, que además lo vi escrito en varias entrevistas tuyas y me gusta mucho que uses el verbo porque es como darle, la idea es como que el poema tenga vida, ¿no? Pero aún así tienes muchas marcas de oralidad o en los textos. Quiero decir, por ejemplo, cuando hablamos tenemos mogollón de apoyaturas, palabras que solamente usamos para cubrir el hueco o llamar la atención de quien escucha. O intentas que sea una cosa que esté dentro de lo literario vivo. O no, o usas así mucho de la cotidianidad, del habla cotidiano. No, intento que esté el poema, intento desaparecer detrás del poema. Ay, qué bonito. Intento abstraerme del público en ese sentido de querer pues impactar o agradar o tal, porque eso, que la poesía se escapa enseguida, ¿no? Es como un pajarito. Entonces intento que sea decirlo con intimidad y de una manera austera, sin decoración y sin... no sé cómo explicarlo. Bueno, sí, sin artificio. Sí, estar ahí y decir eso de verdad, no sé. Revivir un poco como cuando vino el poema, ¿no? Al principio viene una voz normalmente, algo que escuchas que dices. Volver a revivir ese momento del principio. Qué guay, qué bonito. Y luego cuando escribes, por ejemplo, hay algunas cosas que se te meten de la oralidad, de la manera de recitar en el momento en el que escribes. O, por ejemplo, ¿tienes esa relación con la escritura que a veces puede ser que el poema se quede fijado en el libro, pero cambie cuando lo recitas varias veces? Sí, va cambiando, va evolucionando, hay cosas que caen. Bueno, hay poemas que ya están publicados que... o sea, normalmente los libros a mí me da la sensación de que les falta algo. O sea, no están completos. Y sí, cambian y luego a la hora de escribir yo estoy transcribiendo una voz en realidad. Qué bonito.
Hay una cosa que me gusta mucho de vuestra idea del espectáculo, de resonancia, que esta es una pregunta para los dos, pero pues puedes hablar, Marc, para que se escuche tu voz. El espectáculo requiere como una cierta intimidad, hay como una cierta preparación del público. No sé si preparación es la palabra, pero se crea un ambiente y para vosotros dos el ambiente es muy importante. ¿Y me podéis contar un poco cuál es el ambiente que buscáis y cómo intentáis llegar a ese momento así como de intimidad que luego va a ser el espectáculo? Pues jugando con el silencio, básicamente. Tal como está programado el espectáculo, tal como está estructurado más bien, hay muchos espacios en los que queremos que el silencio forme parte del espectáculo y que sea un poco llenado con cosas que pasan transitoriamente, un poco al azar. Incluso los pensamientos de cada uno que está asistiendo al espectáculo, ¿no? Un poco el título es resonancia por eso mismo, porque las palabras tienen que resonar y tienen que formar parte del espacio que no se puede llenar ni con palabras ni con música. ¿Y cuál dirías tú que es la relación, o tú, Marina, porque entiendo que esto lo buscáis y lo trabajáis juntos, la relación que hay entre el texto y la música? ¿Cuál diríais que es? ¿Es una cosa ambiental, es ilustrativa, una cosa aporta a la otra? Porque los textos existen previamente y luego entran en el espectáculo y es cuando aparece tu aporte. Entonces, ¿cómo conseguís crear una conexión entre el poema, entre los textos y la música? ¿Cuál es la relación que tienen? Con el silencio. Sí. O sea, compartiendo el silencio. Y es que no sé cómo se explican estas cosas. Pero lo que haces, Marc, por ejemplo, ¿acompañas o ilustras? Él hace como música del silencio y yo hago palabras del silencio también. El silencio es lo más importante. Entonces de ahí nacen, se trata de crear una densidad de silencio en la que se generan sonidos, música, palabras, incluso un niño que llora allá en la ventana abierta, o un pájaro, o incluso si sonara un móvil, a lo mejor no nos molesta, o sea, porque, bueno, pues ¿no? El silencio está lleno de pequeños, entonces es muy sutil esta conexión. Qué bonito. Es una conexión en lo sutil del silencio. ¿Y ya os pasó que sonara un móvil? Puede pasar, hay móviles por todas partes. Pero ya os pasó. Sí, puede pasar, sí, eso pasa. Sí, es habitual. Un avión también. Vivimos en un mundo de aviones, de móviles. De cosas que hacen ruido. Y de cosas que hacen ruido. Por lo tanto, el ruido tiene que incorporarse también. Con lo cual, la música es como un apunte, ¿no? No acompaña a la música en este recital. La música no tiene el papel que normalmente tiene la música en recitales de poesía. Tiene que apuntar, básicamente. O sostener un poco, incluso al final del espectáculo sostiene. Pero no. Qué guay. O también un diálogo. Eso iba a preguntar si hay momentos en los que hay un diálogo entre la parte musical y la palabra. Y Marc, te iba a preguntar, porque tú tocas varios instrumentos, pero ¿por qué escogisteis precisamente la zanfona que es un instrumento así? Bueno, es un instrumento muy, muy ligado a la oralidad tradicionalmente, porque es el instrumento que acompaña a los ciegos y tal, pero sí que es cierto que es de una sonoridad que puede resultar más sorprendente, sobre todo para quien no lo conozca. Aquí es un instrumento tradicional que, bueno, tiene bastante predicamento. ¿Y qué haces con él? Esta es la parte que más me interesa, porque yo lo sé, pero igual nuestro público no lo sabe. Es una buena pregunta. ¿Qué hago con esto, con este concepto? Bueno, aquí hay que ir con cuidado porque es un país que la zanfona está muy arraigada. ¿Qué hago con él? Pues intento hacer música con él, básicamente. Bueno, eso es lo que te diría cualquiera que toque un instrumento, ¿no? Intentas hacer música con un instrumento que tocas, pero con el tiempo he ido cada vez, ¿cómo lo explicaría?
como sintetizando, ¿no? Como yendo a lo más mínimo, ¿no? Cada vez. Porque, bueno, te metes con el instrumento, intentas ser muy virtuoso y al final te cansas. Y entonces hay que llegar a depurar, a depurar. Y sacarle todas las posibilidades sonoras que tiene, que las tiene muchísimas. Tiene muchas posibilidades sonoras la zanfona. Y más la zanfona ya contemporánea, que ya no es, bueno, el instrumento que todo el mundo asocia pues a gente viviendo en la calle o ciegos. Ahora ya es un instrumento contemporáneo, ¿no? Ya está en la misma escala que los móviles y los aviones y todo esto. Pues en vez de cargar con la zanfona, puedes cargar con un teléfono móvil que te cabe en el bolsillo. Pues sí, sería más cómodo también. Sería más cómodo. Bueno, no sé, antes de que nos despidamos, quería preguntaros si bueno, ¿cuál fue vuestra sensación al llegar aquí al espacio de la Asociación de Bameroza? Si os gusta el sitio, si os parece un rinconcito adecuado para resonancia. Bueno, quería preguntaros vuestras impresiones. Vosotros es la primera vez que está, Marina, creo que en la asociación ya has estado. Entonces quería preguntaros vuestras impresiones, qué os parece el sitio. Podéis ser completamente descorteses, ¿eh? No te sientes obligado. Vale. Está bien saberlo. No voy a ser descortés yo, porque me parece un sitio maravilloso, ¿no? Así que mentiría si dijera lo contrario. A mí me ha parecido que, no sé, como hospitalario, ¿no? Que te acoge, un sitio que te acoge, ¿no? Y creo que este recital va a ser muy adecuado aquí, creo. Bueno, sí. No sé, va a ser de aquí media hora o sí, pero... Sí. Intuyo que va a ser muy adecuado. Sí, espero que sí. ¿A ti te gusta el espacio, Marina? Me gusta mucho. Además, la placita esta que está fuera, pero está tan recogido. Es un lugar muy bonito, con esos arbolitos. Sí, es casi un pequeño escenario. Es un lugar especial este, sí. Jo, pues espero que lo disfrutéis mucho. Os dejamos que os preparéis y estéis en silencio un rato. Ya nos iremos a hablar hasta que empiece la cosa. Y que lo disfrutéis mucho y que volváis muchas veces. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Graciñas. Perfecto. Graciñas.